El pasado 25 de abril falleció a los 93 años de edad el poeta chileno Gonzalo Rojas, quien fuera perteneciente a la llamada generación del 38. La investigadora y ensayista Fabienne Bradou, su traductora al francés y autora del libro Otras sílabas sobre Gonzalo Rojas, nos habla enseguida sobre su relación con el poeta y el legado que dejó su obra. En estas fotografías de Graciela Iturbide, vemos un hombre libre, fuera de convenciones. Hay una palabra que es muy importante para entender su obra y su vida, que es el riesgo, es apostar, ¿no? Y él decía que había que correr riesgo, los corrió desde su niñez. Él se tiraba, había un muelle en Lebu y se tiraba en el mar, en ese océano del Golfo, donde hay unas rocas y un viento y unas olas tremendas. Y decía que después el salto a la poesía era ese mismo salto de niño, de hundirse de cabeza entre el roquerío, como decía, ¿no? Hay que entender que un niño que nace en ese paisaje violento, de fuerzas desatadas, eso lo llevaba en la sangre después. Gracias a esa apuesta, ese riesgo que corría, pudo crear una poesía nueva. Carismático, afable, crítico y de gustos especiales. Uno nunca sabe por qué anduvo como de vagamundo, como él decía, de errante por muchos países, y sin embargo siempre cargó la camachina, se salvó de todos los exilios, las mudanzas o las huidas, porque de la Alemania democrática fue una huida, ¿no? Y sin embargo se llevaba la camachina, finalmente pues aterrizó ahí en Chillán, y se convirtió en poema, y se convirtió en ícono, y se convirtió en una leyenda, y sobre todo en extraordinarios poemas que le son dedicados. Escribir para Gonzalo Rojas siempre fue una pasión, y en sus poemas había ciertas premoniciones. Los poemas que él dedicó a su propia muerte, los escribió, y al menos en 2 y 3 más bien, uno muy temprano, de 1945 por ahí, ya había escrito la manera en que moriría. Y en ese verso, tal vez no lo cito exacto de memoria, pero dice: como el árbol yo moriré por la cumbre. Y fue derrame cerebral. Su obra poética se queda para recordarlo hoy, mañana y siempre. Ese es para un poeta una forma de no morir, ¿no? Y de resucitar cada vez que va a haber un joven que lea un poema suyo, en no sé en cuántas décadas, seguirá vivo o revivirá en cada lectura, ¿no? Y yo creo que esa es la forma que tienen los poetas de no morir.